Muy buenas noches. Les saludo fraternalmente y les invito a participar en esta uh, reunión de estudio en la que concluiremos este segundo nivel de nuestro curso que se refiere a la historia del pueblo de Dios narrada en el Antiguo Testamento. Voy a compartir pantalla para ubicarnos en nuestro tema. Como ven, este segundo mes hemos trabajado El pueblo de Dios narra su historia, la literatura narrativa del Antiguo Testamento. Ya hemos abordado varios temas, como por ejemplo, el país de Canaán, la geografía. Número 2, los periodos de la historia de Israel. Y a partir de allí hemos visto las narraciones que encontramos en el Antiguo Testamento, comenzando desde los orígenes del mundo y la humanidad en Génesis 1:11, después los patriarcas, Génesis 12:50, a partir de allí el Éxodo y el desierto. Hemos visto también la historia deuteronomista, que comienza en la toma de la tierra y termina cuando pierden la tierra en el destierro. El día de hoy esperamos en 3 momentos trabajar la historia del cronista, luego las historias heroicas de los macabeos y finalmente algunos relatos de vidas ejemplares. Bien, este sería nuestro tema, los tres últimos temas, la historia del cronista, los macabeos y las vidas ejemplares. Y entonces vamos hacia adelante a ver nuestro tema número 7, la historia del cronista que va de Adán hasta Esdras. Les invito a que adelanten en sus páginas. Y nos encontramos entonces con la historia del cronista que va de Adán a Esdras. Para ello, quisiera compartir nuevamente la pantalla y que veamos algunas imágenes que nos recuerdan precisamente los hechos fundamentales que nos cuenta la historia del cronista. Y todo comienza justamente con Adán. Sigue con los patriarcas, Abraham sin duda. Luego viene el Éxodo con sus diferentes etapas. La época de los jueces, un juez de cada tribu. Luego, terminando los jueces, comienza el Estado israelita con un reino unido, reino de David y Salomón, que al morir Salomón se dividió en el reino del norte Israel, reino del sur Judá. Intervino después un poder externo, extranjero, que fue el imperio asirio asentado en Nínive, que conquistó toda esta zona y destruyó prácticamente el reino del norte en el año 722. Asiria también cae, aunque aniquiló el reino del norte. Asiria cayó y viene después el reino del sur que permanece el reino del sur, y finalmente llega el imperio neobabilónico con Nabucodonosor, ocupa la tierra prometida, destruye Jerusalén y es el imperio hegemónico en esa región del Medio Oriente, de la Media Luna. Babilonia también cae y emerge el grande imperio persa que, como ven, tiene presencia hasta en Europa, en la zona de Macedonia, hasta el Indo, y también conquistó Egipto. Como Babilonia cae y el pueblo está desterrado en Babilonia, los persas permitieron el regreso de los exiliados desde Babilonia hacia la tierra prometida, desde algunas zonas donde estaban efectivamente en el destierro. Al regresar del exilio, el pueblo reconstruye el templo y después se organiza en una provincia que se llama Yehud o Judá,
que pertenece a la quinta satrapía del imperio persa y es gobernada en un momento por Nehemías a nombre de los persas. Esta es pues la historia que nos va a contar el cronista, que comienza precisamente desde Adán y termina cuando el pueblo está reorganizándose en el templo en su provincia de Yehud o de Judá. Vamos entonces ahora a ver, compartimos otra vez la pantalla y vamos a ver punto por punto cómo es que el cronista nos va a presentar esta historia de su pueblo. Vamos a ver que comienza en Adán y termina en Esdras. Dividimos la exposición definiendo al cronista, viendo su unidad, sus intenciones teológicas, los contenidos principales, las fuentes de las que se sirvió, la fecha y el lugar donde se escribió y finalmente el mensaje religioso que nos ofrece. Abordamos entonces el primer punto. Definimos la historia del cronista. En realidad tenemos que decir que esta historia es una unidad literaria. Se le llama historia del cronista y su abreviatura es CR. Cuenta una visión panorámica de la entera historia de Israel. Es una historia que corre paralela a la historia del deuteronomista, pero tiene una orientación diferente, muy diferente porque el deuteronomista es muy profético. En cambio, el cronista tiene otra orientación que vamos a ver. Y nos va a presentar la identidad embrionaria del judaísmo. Ese judaísmo que llegará a los tiempos de Jesús, que se caracteriza por su fidelidad al único Dios, un pueblo, un solo Dios. Vive su fe en Dios de acuerdo a la ley, de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a su propio culto. Ese culto que celebran en el templo los levitas. Y es una historia que se construye sobre una identidad racial y que no se olvida de la dinastía davídica. Es la historia del cronista paralela a la historia deuteronomista. Está básicamente en 4 libros que son bastante unitarios. En realidad tenemos que decir, es una sola obra, y es bastante homogénea. Los 4 libros son 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías. Siempre estos 2 conjuntos coinciden en sus formas de expresarse, en su estilo, en su modo de proceder, en el pensamiento básico, en las intenciones que les animan, aunque también existen algunas diferencias evidentes. También hay diferencias evidentes. Es probable que toda esta obra proceda de un mismo autor y que este autor pertenezca al círculo de los levitas porque refleja la mentalidad de los levitas. Vamos a ver qué perspectiva teológica tiene, cuáles son sus intenciones teológicas. Como hemos dicho, expone la historia del nacimiento de la comunidad posexílica. Ya regresaron del destierro. Bueno, ¿y esta comunidad de dónde viene y a dónde va? El cronista se encarga de exponer la historia de sus raíces y de abrir un futuro. Por lo tanto, va a ser una presentación polémica de algunos hechos. Va a evaluar, sin duda, el pasado, pero desde la perspectiva y de los intereses de su época. Va a tener que, lógicamente, configurar su historia, revalorizando
el pasado, corrigiendo algunas cosas e idealizando otras, como normalmente hacen todos los historiadores. Siempre la historia es una interpretación que revaloriza, corrige e idealiza. Lo cierto, pues, es que trata de que el pueblo, esa es su intención, el pueblo viva la santidad. Y viva la santidad como pueblo santo en medio de las naciones paganas. Y lo va a hacer celebrando el culto en el templo. Una comunidad en torno al templo. ¿Cuáles son sus contenidos? Sus contenidos, como ya dijimos, es exponer una historia. Cuenta hechos históricos, pero releídos. Es una relectura de la historia de Israel y de cómo efectivamente nace la comunidad posexílica después del destierro. Básicamente se escribe entre los siglos V y IV, como ampliaremos después, y la historia va desde la creación del hombre hasta Esdras y Nehemías, más o menos hasta el año 398. Vamos a constatarlo leyendo algunos textos. Vamos a ver cómo comienza el libro de las crónicas. A ver, vamos a ver. Libro de las crónicas, 1 Crónicas. A ver, esperamos que nos abra. Ya lo tenemos. Y vean ustedes el inicio de las crónicas. Adán, Set, Enos, Cainán, Malalaelel, Yared. Vean ustedes, lo importante es que comienza con Adán. Y vamos a ver ahora cómo termina el libro de Nehemías. El libro de Nehemías concluye en su último capítulo, el capítulo 13, diciendo en una especie de súplica a Dios. Acuérdate de estas gentes, dice el versículo 29, Dios mío, por haber mancillado el sacerdocio y la alianza de los sacerdotes y levitas. Entonces Nehemías dice, los purifiqué pues de todo lo extranjero y establecí para los sacerdotes y levitas reglamentos que determinaran la tarea de cada uno. Y lo mismo para las ofrendas de leña a plazos fijos y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Vean cómo termina hablando de sacerdocio y de los sacerdotes y de los levitas, termina hablando de las ofrendas, de purificándose de lo extranjero y siempre con una grande fe en Dios. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Volvemos entonces ahora a retomar este tema de los contenidos, remarcando otra vez, va desde la creación del hombre hasta Esdras. ¿De qué tratan los libros de las crónicas? 1 y 2 Crónicas. Obviamente ellos tratan desde Adán, como vimos, pero terminan con el exilio, desde Adán hasta el exilio. Prácticamente corren paralelos a los libros de Samuel y de los reyes, pero con un detalle, omiten por completo el reino del norte. Quedó borrado de la historia cronista. No quieren saber nada del reino del norte. Y así, en esta historia se trata de abrir un futuro, porque si bien el pasado puede ser glorioso, el presente está en riesgo y hay que abrir un futuro. De eso se ocupan las crónicas. Vamos a ver ya con detalle. El libro primero de las crónicas nos habla de Adán a Saúl y luego del capítulo 10 al 29 se ocupa de David. Segundo libro de las crónicas, primeros 9 capítulos sobre Salomón. Menciona la división del reino en el capítulo 10,
pero de los capítulos 11 a 36 se ocupa exclusivamente del reino de Judá. No quiere saber nada del reino del norte. Y así llegamos a la obra de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías se ocupan pues del posexilio, de los enormes problemas que había en el tiempo posexílico, regresando del destierro. ¿Cómo regresaron los desterrados? Las grandes dificultades para reconstruir el templo, los problemas para hacerle murallas a Jerusalén. La muralla era siempre un elemento de defensa y por lo tanto significaba que los pueblos vecinos y sobre todo los que dominaban temían que el pueblo se volviera a parapetar dentro de sus murallas y a crearle conflictos. Pero finalmente lograron reconstruir sus murallas. Y lo más importante, reorganizar la comunidad de Jerusalén, sobre todo de reorganizar el culto. De esta manera, pues, el libro de Esdras, en los primeros 6 capítulos, habla del retorno de los exiliados y de cómo se reconstruye el templo. En los capítulos 7 a 10, habla de la misión de Esdras, el sacerdote, que se va a ocupar también de reconstruir la vida en Jerusalén. Luego, el segundo libro, el de Nehemías, el gobernador, nos va a hablar en sus primeros capítulos de la primera misión de Nehemías. Luego, nos habla que Nehemías organizó una grande celebración en donde pudo leerse la ley y se renovó la alianza, nuevamente como pueblo de Dios, bajo la ley y en alianza con Dios. Luego, Nehemías se ocupa con mucha dificultad de reorganizar la comunidad. Una comunidad pobre, dominada por los persas, hay que reorganizarla y tratar de abrirle una vida dentro de esa quinta satrapía del imperio persa. Ustedes saben lo que significa sátrapa, que quiere decir realmente alguien que explota con rapiña en nuestra época. Quiere decir que los gobernadores persas así se comportaban, sacar tributo a como diera lugar. Entonces era un arte realmente organizar al pueblo, mantener una relativa autonomía, y eso lo hizo Nehemías. Y viene al final su segunda misión en Jerusalén. De eso se ocupa pues el libro de Nehemías. Como pueden señalar, este libro de Nehemías está enmarcado por los relatos sobre Esdras. Naturalmente, hay una primacía sobre el sacerdote y por lo tanto, frente al sacerdote es pequeño lo que haga el gobernador. Bien, ¿en qué fuentes se inspiraron los cronistas o el cronista? ¿De dónde tomó los datos el autor o los autores de los libros de crónicas, Esdras y Nehemías? Vamos a comenzar que para las crónicas, el cronista sin duda tuvo como fuentes principales los libros de Samuel y Reyes. Esas son las fuentes de las crónicas. Naturalmente va a hacer una relectura, va a acentuar lo que le parece bien, va a corregir lo que no está de acuerdo y va a idealizar aquello que en su momento conviene resaltar. Para los libros de Esdras y Nehemías en el posexilio, las fuentes realmente son un poquitito más difícil de adivinar. Se supone que tuvo a disposición el cronista algunas memorias de Nehemías, memorias. Se supone que también había algunas memorias de Esdras. Se piensa, con base en los capítulos 4 al 6 de Esdras, se piensa que había una especie de crónica de Jerusalén escrita en arameo, se piensa, ¿verdad? Y también se recogen algunas cartas, y es posible que una colección de cartas hayan sido las fuentes
de los libros de Esdras y de Nehemías. Siguiente paso, vamos a ver ahora la fecha y el lugar. ¿Cuándo y dónde se escribió la obra del cronista? Con base en algunos hechos, se piensa que esta obra puede situarse por el año 400 antes de Cristo. Poco antes, poco después, quedó construida esta obra. El 400, no mucho después. Las razones, se habla solamente del Imperio Persa. Para nada se habla de Alejandro y sus campañas, que eso es más o menos por el año 340 al 320. Nada se menciona de eso. Nada se menciona de las influencias helenistas del imperio de Alejandro. Presupone también, con mucha claridad, porque son sus protagonistas principales, la obra de Esdras y Nehemías, la obra de organizar precisamente al pueblo, y también una obra fundamental, la vamos a poner en un color. Se presupone también las tradiciones del Pentateuco. Y dentro del Pentateuco le da mucha importancia al código sacerdotal. De hecho, la reorganización del pueblo se hace con base en estas leyes que aparecen en el código sacerdotal del Pentateuco. ¿Dónde fue escrita por el año 400 la obra del cronista? La mayoría de los autores piensan que fue escrita en Jerusalén, la capital de Yehud, la capital de Judá. En este momento, se supone, pudo haber sido escrita la obra del cronista, por el año 400 en Jerusalén. Vamos ahora al siguiente punto que nos importa mucho. ¿Cuál es su mensaje religioso, su mensaje teológico, los valores que le interesan? Lo primero que hay que hacer notar que no es una historia profana, sino una historia de salvación, es una historia teológica. Dios es el que dirige la historia, Dios interviene en la historia. Y Dios interviene de acuerdo a un principio muy particular, que es el principio de la retribución. ¿Qué dice el principio de la retribución? Al que a bien obra, bien le va. Al que mal obra, le va mal. Cada quien es retribuido de acuerdo a sus obras. El que es fiel a Dios es conservado por Dios. Si alguien abandona a Dios, es abandonado por Dios. Este es un principio que en ese tiempo se manejó de una manera muy rígida. Incluso el libro de Job es básicamente una protesta contra ese principio de la retribución. Él obraba bien y le fue mal. Entonces, es cuestionado ese principio y mucho más cuestionado en el libro del Coelet. Pero bien, el cronista es muy ortodoxo, muy cuadradito y entonces aplica el principio de la retribución. De acuerdo a esto, pues, Dios va a retribuir el comportamiento de su pueblo, pero también el comportamiento de los particulares. Y Dios interviene con su justicia. Dios hace justicia con una cierta rigidez, para algunos excesiva rigidez. Y esta mentalidad rígida es lo que hace que el cronista modifique incluso algunos datos de la historia profética deuteronomista. Y luego también ocupa algunos artificios. Nos va a presentar que Dios controla la historia incluso a fuerza de milagros, interviniendo con milagros. Siguiente punto, ¿qué cosa nos dice el cronista de la monarquía? El cronista va a enlazar la monarquía con la soberanía de Dios.
Dios es soberano y la realeza en Judá está bajo la soberanía de Dios. Como ya dijimos, no nos va a hablar nada de los reyes del reino del norte. Va a exaltar al rey David. El rey David es verdaderamente su héroe. Y tan es su héroe que silencia algunos episodios desfavorables que nos presentan a David, por ejemplo, como un asesino. Y nos va a presentar que la época de David es una edad de oro para el pueblo. Él fue el primer rey y a él se le prometió una dinastía eterna. Mantiene entonces vivas las promesas mesiánicas en el recuerdo. Luego, otra cosa interesante, aunque Salomón fue un explotador, sin embargo, también idealiza a Salomón. En el cronista no hay nada desfavorable casi de Salomón. Nos va a contar su obra esencial, que es precisamente el templo de Salomón. Por eso es grande Salomón. El cronista nos presenta esta monarquía de David y Salomón como una etapa de oro del pueblo. Tan lo considera una etapa buena que piensa y supone que en algún momento en el futuro se podía restaurar la monarquía. Sueña con una restauración poco realista, pero no cierra la puerta a una restauración de la monarquía. Aunque en realidad, como dijimos, en la teocracia posexílica, una teocracia, todo en torno al templo, como que el yugo persa no va a dar lugar a otro mesianismo legítimo y a otro sucesor de David. Los persas tienen pues un yugo grande sobre el pueblo. ¿Qué nos dice el cronista de Jerusalén? Jerusalén. Recuerden esos bellos salmos sobre Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa, la Jerusalén del gran rey, sobre todo porque tiene el templo y allí habita Dios. Es el santuario legítimo, es el lugar de culto. El cronista nos va a hablar con detalle de los sacrificios en el templo, de las grandes fiestas, de las genealogías de las tribus de Judá y de Benjamín, que son propiamente lo que queda, una tribu y media. Yehud es básicamente la tribu de Judá y la media tribu de Benjamín. Y estas están ligadas, obviamente, al templo de Jerusalén. Luego tenemos también su teología sobre el pueblo. Israel en este momento es verdadero porque vive, está reunido en torno al templo. Son los descendientes de los exiliados y excluyen completamente, las tribus del reino del norte, porque ya se hicieron impuras, excluyen incluso a la gente que permaneció en la tierra sin ir al exilio, porque se olvidaron de sus tradiciones. El pueblo de la tierra habla. Y finalmente, diríamos, la clase que escribe el cronista, los levitas, son los principales oficiantes del culto. Probablemente son los autores de la obra del cronista. Su función como levitas encargados del culto fue instituida por David, el primer rey de Israel, y sus tareas como levitas son la oración de alabanza, la música, el canto para alabar y bendecir a Dios en el templo. Exalta tanto a los levitas, son verdaderamente enaltecidos, que incluso los mismos sacerdotes quedan un poco rebajados. Los levitas son los grandes protagonistas, por eso se piensa que el cronista es una obra levítica en Jerusalén por el año 400. Y con esto es suficiente para un primer acercamiento a la obra de El Cronista. Remitimos a todos ustedes ahora al trabajo en grupos como lo tienen programado.